atrás y conmocionaba bastante a la población en general porque se trata de una conducta negligente. Hay que ver qué agravantes puede tener este caso. Estoy hablando del caso de una enfermera que accidentalmente, al parecer, quemó a un bebé. Esto ocurría en el este del país. Estamos en comunicación telefónica con la fiscal Arminda Rivas. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes para ti, tu amable audiencia. ¿Cómo está analizando usted este caso? ¿Como una cuestión de negligencia en la prestación de servicio o cuál es el título que tiene para el Ministerio Público lo que aconteció? En principio, por una lesión grave, hemos abierto la causa, violación del deber del cuidado y omisión de auxilio. Esa es la carátula de la causa que se le ha abierto a la señorita Liliana Taboada Ruiz Díaz, quien es la enfermera que la atendió al chico. Ahora, de acuerdo a la carpeta fiscal, ¿qué es lo que consta, cómo ocurrieron los hechos? Bueno, en principio nosotros no tenemos la versión de la afectada, ¿verdad? O sea, de la hoy investigada. Sí tenemos la versión de los padres, quienes manifestaron de que en el momento del baño lo quemaron a su hijo, al bebé recién nacido. Ya, y esto provocó obviamente lesiones graves, por eso es que usted escogió ese tipo penal. Por supuesto que sí. Entonces, no obstante, sabemos que es un hecho punible que amerita es culposo, entonces sí se puede llegar a un acuerdo. Conforme ya tengo en la carpeta fiscal, arribaron a un acuerdo con las víctimas. Ahora, las lesiones que sufrió el bebé, el tipo de quemaduras, ¿a qué grado llegó y en qué zonas del cuerpo? Bueno, en estos momentos me están comentando que ya llegó el informe historial clínico. Vamos a analizar ese historial clínico. Tengo entendido que es de primero y segundo grado, según algunas versiones, pero no tengo en el registro. Ahora me está llegando y voy a analizar así o no es así, y en su caso pedir un informe al forense del Ministerio Público. Bueno, ahora para que puedan llegar las partes al acuerdo, esto se subentiende como que la lesión no provocará ningún tipo de efecto colateral en el menor. De hecho que sí, seguro que sí. Ellos llegaron a un acuerdo. Tengo entendido que el chico sigue en el mismo sanatorio bajo cuidados intensivos con las enfermeras particulares que le pusieron, y bueno, y mayores datos del estado actual del bebé no lo tengo. Ahora, ¿esto es un hecho punible de acción penal pública, fiscal? Y de hecho que estamos analizando en base a un hecho punible de acción penal pública, ¿verdad? Obviamente. Ahora, ¿y cómo quedaría entonces el antecedente de esta enfermera independientemente a que llegue a un acuerdo con las partes? Y cuando las personas procesadas, investigadas, no tienen antecedentes penales, entonces uno analiza y seguramente que alguna salida procesal que nos da el código es la que solicitamos al juez, ¿verdad? Porque tácitamente aquí hay una admisión al reproche o a esta hipótesis que se trazaba el Ministerio Público, es decir, la mujer dice, acepto que cometí este hecho, también hay salidas procesales en ese sentido en el código, pero a mí lo que me interesa saber es cómo queda el Ministerio Público y la actuación de la Fiscalía en este caso. ¿Cómo queda? Va a actuar conforme a derecho, ¿verdad? Si corresponde lo que ellos están solicitando, se les va a conceder seguramente. El Ministerio Público debe ser objetivo. Si el Código Procesal, el Código de Fondo me permite a mí solicitar una salida alternativa, eso lo haré, ¿verdad? Claro, pero tiene que terminar el círculo, es decir, usted tendrá que poner también a consideración de un juzgado, probablemente... por supuesto, eso es la opinión simplemente del Ministerio Público, el juez es el que va a decidir. Exactamente. El juez es el que va a decidir. Pero usted misma solicitará en este caso, allanándose al acuerdo entre las partes... Así corresponde, señora, si así corresponde en derecho. Todavía es muy incipiente todo. Como te dije, vamos a analizar, yo estoy de turno, no es la única causa, tengo un montón de causas que tengo que analizar y con posterioridad seguramente tenemos plazo para eso, ¿verdad? Ajá, ya, perfecto. Vamos a seguir hablando de esto seguramente, ya que usted dice que esto está todavía en una fase inicial y a ver también en qué termina la historia entre las partes. No hay ningún problema, cuando ustedes gusten. Bueno, gracias, fiscal. Bueno.